Buenas noches a todos. Muchísimas gracias nuevamente por asistir a una de nuestras revisiones. En este caso, pues tenemos el tema de aneurisma aorta abdominal roto. Está a cargo de Juliana Tello Pirateque, perdón. Ella es una super estudiante de quinto semestre, es miembro proactivo, pues digamos que ya desde hace un tiempo. Entonces también está acompañándonos el doctor Barrera. Cualquier duda que tengan, ya saben que la pueden escribir por el chat. Estaremos dispuestos a responderlo. Al final también de la revisión estaremos también con un espacio abierto para cualquier pregunta que surja. No siendo más, entonces te doy la palabra, Juli, que te vaya súper bien. Gracias, José. Entonces, bueno, José ya me presentó. Buenas noches a todos. El día de hoy vengo a hablarles un poco de aneurisma de aorta abdominal roto, continuando la charla pasada que habíamos tenido. Entonces, esta va a ser nuestra tabla de contenidos. Vamos a iniciar con una pequeña introducción. Vamos a hablar de la epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, presentación clínica, diagnóstico, el manejo y finalmente algunas conclusiones de la presentación. Entonces, bueno, quisiera iniciar hablándoles un poquito sobre la historia de este procedimiento. Inicialmente, en 1954 se reportan las primeras operaciones de aneurisma de aorta abdominal de forma exitosa a través de un abordaje transabdominal. En este momento, después de haber posicionado esta cirugía como exitosa, es que la técnica abierta tiene como toda su potencial y desarrollo, pero veían que aún en manos de cirujanos cardiovasculares expertos, pues las tasas de mortalidad eran bastante altas, como pueden ver. Y se dieron cuenta que estas tasas tan altas se veían a varios factores. Principalmente porque en el momento cuando los pacientes llegaban y eran diagnosticados con aneurisma de aorta abdominal roto, ya estaban muy hipotensos, con una hipotensión severa y muy descompensados y por lo tanto pues morían. También porque al momento del diagnóstico se enmascaraba muchas veces con otro tipo de condiciones que eran muy compatibles con la clínica de dolor abdominal o dolor lumbar, como por ejemplo una colitiasis o un infarto agudo del miocardio, y por lo tanto era mal diagnosticado y estos pacientes pues morían a causa de la ruptura. Y finalmente, pues la prevalencia en la que se encontraba este tipo de condiciones eran adultos mayores, generalmente mayor de 65 años, y eso quería decir pues que ellos venían también con otras comorbilidades que complicaban aún más el proceso quirúrgico. A raíz de esto es que se introduce el EVAR años después. El doctor Parodi es el primero en introducir este manejo ya intraluminal menos invasivo con el objetivo de solucionar algunas de estas problemáticas que se presentaban. Y en 1991 es que se realiza la primera cirugía exitosa con este abordaje en aneurisma de aorta abdominal y en 1994 en un aneurisma roto. La técnica consistía, como pueden ver en la imagen, en un stent aorto unifemoral en el cual justo debajo de las arterias renales se fijaba esta endoprótesis y se llevaba hasta la ilíaca común. Aquí el procedimiento finalizaba cuando se controlaban las ilíacas comunes, como pueden ver, y a raíz de esto, pues era necesario hacer un bypass fémoro-femoral. Bueno, yo tenía preparada una actividad y pues quiero continuarla de manera que recordemos algunos conceptos base de la charla anterior y sentemos también las bases de esta ponencia del día de hoy. El premio pues se los quedo debiendo para la próxima charla, pero pues me gustaría que fuera más participativa esta parte. Entonces, la primera pregunta, el que quiera responderla es, ¿qué es un aneurisma de aorta abdominal? Y de forma muy puntual, ¿cuál es su fisiopatología? Bueno, yo no puedo ver si alguien está levantando la mano o algo, entonces, Anímense a ver, por favor, participen sin miedo, tranquilos. Bueno, ya llevo con esa primera. Entonces, del aneurisma decimos que es una dilatación, pues, arterial del más del 50% como del calibre habitual, como de la arteria que estemos hablando en respecto. Muy brevemente, pues, en la fisiopatología hay una serie como de eventos
que terminan ocasionando como un deterioro a nivel del vaso en sus paredes, viene siendo como en la muscular también, en las íntimas, y todo eso precisamente también por enfermedades de tejido conectivo, y pues también por alteraciones en esa misma parte conectiva, termina ocasionando esa misma dilatación, además de los factores de riesgo ambientales. Sí, súper bien, gracias, José. Entonces, en efecto, pues tenemos que la definición de aneurisma es efectivamente una dilatación del vaso mayor al 50% del diámetro normal y la fisiopatología se las quise resumir en estos cuatro puntos claves que José pues enunció muy bien. Inicialmente pues hay una proteólisis de la elastina y el colágeno uno y 2 principalmente, y esa proteólisis va a estar mediada por estas metaloproteinasas, específicamente la 9. También va a tener una mediación inflamatoria por interferón gamma, factor de necrosis tumoral y citoquinas que van a estar induciendo la inflamación, debilitando la pared y finalmente dando esa dilatación que vemos en el vaso. Y claramente, pues va a haber una influencia de los factores de riesgo que recordaremos también más adelante. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la localización de aneurisma de aorta abdominal más frecuente? Dale, Juan. No sé si infrarrenal. Excelente. Muy bien, infrarrenal se reporta un 80% de casos de aneurisma en esta localización y si el aneurisma se rompe, hay incluso tasas de mortalidad de 80 a 90%. Aquí quisiera hacer como un énfasis principalmente en la mortalidad que se reporta y es que conforme han pasado los años, estas tasas de mortalidad han cambiado de forma potencial. Aquí les muestro algunas gráficas en donde podemos ver pues estas tasas de mortalidad ajustadas a la edad de riesgo que es mayor a 65 años y como pueden ver han venido disminuyendo, la curva va a la baja. Esto se puede dar pues por varios motivos, inicialmente porque hemos avanzado en tecnología, en procedimientos mínimamente invasivos como el EVAR que les comentaba, pero también porque, y este creo que es el factor principal por el cual la gráfica va a la baja, y es que ahora los cirujanos o los médicos en general son capaces de diagnosticar este tipo de condiciones de forma temprana, evitando lo que pasaba hace algunos años y era que el paciente llegaba ya muy descompensado y por lo tanto pues una mayor cantidad de pacientes moría. Ahora, hablando un poquito más detallado de los factores de riesgo, alguno puede comentar de los que recuerden o los que crean también cuáles son los factores de riesgo de un aneurisma de aorta abdominal para que se pueda desarrollar. Creo que alguien escribió por el chat. Tabaquismo o hipertensión. Sí, muy bien, Santiago. ¿Alguno? Edad avanzada. Súper bien, Juan. Aterosclerosis, dice Natalia. Muy bien. Excelente. Sexo masculino. Muy bien. Herencia. Excelente. Todos súper bien. Muy bien. Entonces, de nuevo, aquí los recapitulamos. El sexo, como mencionaban, los hombres tienen una probabilidad 4-1 frente a las mujeres de desarrollar aneurismas. La edad avanzada, más de 60 años ya es un riesgo. El tabaquismo, como mencionaban muy bien, por el tema de la disfunción endotelial. La hipertensión arterial, que va muy acompañada. Las cardiopatías o enfermedades arteriales periféricas, por ahí mencionaban aterosclerosis, y los antecedentes familiares, que alguien decía herencia. Entonces, excelente. ¿Ustedes creen que estos son los mismos para el aneurisma de aorta abdominal roto o creen que hay alguno adicional que debamos incluir o que también sea importante, que hayan leído, que hayan escuchado? Háganle sin miedo, tranquilos. A ver, enfermedades del tejido conectivo. Muy bien, Natalia, súper excelente, sí. ¿Alguna otra?
Bueno, entonces, como dijo Natalia, ese es uno de los factores adicionales que se ven involucrados, que también pueden entrar un poco en antecedentes familiares, pero vamos a mencionar dos específicamente más adelante. Hay algunos que debemos tener en cuenta, como el diámetro del aneurisma, la forma del aneurisma y la tasa de expansión. Y para eso, pues vamos a profundizar en cada uno. Entonces, iniciando con el diámetro del aneurisma, sobre este factor hay diversos estudios, como se los expuse acá, que nos comprueban que efectivamente este es un factor que debemos tener en consideración para el riesgo de ruptura. Inicialmente en 1966, Silagi y otros dieron un estimado de riesgo de ruptura en aneurismas largos o grandes como ellos lo reportaban, que eran aquellos que medían más de 6 metros, más de 6 centímetros, perdón, y menor riesgo en los que eran pequeños, aneurismas pequeños, que eran aquellos que medían menos de 6 centímetros. Mucho después, la USAID, que es el UK Small Aneurysm Trial, lo que hizo fue en una población aleatorizada dar un estimado de riesgo de ruptura en un aneurisma que midiera entre 4 y 5.5 centímetros. Después de eso, lo que hizo Brown fue coger esa población aleatorizada de la USAID y hacer su propio estudio demostrando que había un factor de riesgo un poco más específico en cuanto a la ruptura del aneurisma, dando un estimado de 0.3% en aneurismas menores a 4 centímetros, 1.5% en aneurismas de 4 a 4.9 centímetros y 6.5% en aneurismas que medían de 5 a 5.9 centímetros. Finalmente, como para dar un contraste de Inglaterra a una población estadounidense, un estudio en una población de Minnesota dio también un estimado de riesgo que reportaba 0% para aneurismas menores a 4 centímetros, 1% para aneurismas de 4 a 4.9 centímetros y 11% de 5 a 5.9 centímetros. Como podemos ver en estos dos estudios, realmente los porcentajes sí cambian bastante, pero tienen un factor común y es que en los aneurismas que son mayores a 5 centímetros, el riesgo es bastante alto. Y eso es lo que vemos en esta gráfica, que nos reporta la tasa de supervivencia en cuanto a porcentaje frente a los años de vida. Y los aneurismas que son mayores a 6 centímetros, como pueden ver, tienen un área bajo la curva mucho más estrecha debido a este alto riesgo de ruptura frente a los que son menores a 6 centímetros. Por otro lado, el riesgo de ruptura por la forma del aneurisma nos reporta que, pues, como ya sabemos, hay dos tipos principales, que es el sacular y el fusiforme. Aquí el riesgo es mucho mayor en el sacular que en el fusiforme y esto lo podemos explicar por medio de la ley de Laplace. No sé si alguno recuerda qué nos decía esta ley o cómo la podemos relacionar con la forma del aneurisma, en este caso el sacular versus el fusiforme. Bueno, creo que no, ninguno, no hay problema. Entonces, esta ley la relacionamos con el tipo de aneurisma porque nos dice que en un vaso simétrico, la tensión como tal de este vaso va a ser directamente proporcional al radio y a la presión intraluminal e inversamente proporcional al grosor como tal de, en este caso, pues el vaso. Entonces, en este tipo de aneurisma que tenemos como tal esta forma sacular, vemos que hay un mayor radio, por lo tanto, pues una mayor presión y pues refiriéndonos de nuevo a la ley de Laplace, el grosor o el espesor como tal de estas capas va a ser mucho menor, haciendo que sea mucho más susceptible a que se rompa. En cuanto a la tasa de expansión, entonces la primera hipótesis la hace Powell en su metaanálisis en el 2011, que enuncia que a mayor tamaño, más rápido van a crecer. Realmente este factor se usa como un indicador de reparo electivo en cirugía, teniendo como referencia una tasa de expansión mayor a 1 centímetro al año. Y hay una hipótesis y es que la presencia de trombo como tal en el vaso me puede predisponer también a una mayor tasa. Y esto lo podemos explicar porque cuando se
se empieza a formar el trombo o se empieza a hacer esta deposición, se genera un estado de hipoxia por la obstrucción de la vasa vasorum. Esto me induce un proceso inflamatorio, como ya habíamos mencionado, y esta inducción de la inflamación va a debilitar aún más la pared del vaso, haciendo que sea mucho más fácil que se dilate y que, pues, por lo tanto, aumente la tasa de expansión. Finalmente, como pues ustedes mencionaron muy bien, los factores del aneurisma de aorta abdominal también aplican en el aneurisma roto. Y acá vemos una gráfica pues que me pareció muy interesante, que es ajustada a la edad de los pacientes con mayor prevalencia, al género y a la raza. Entonces, acá podemos ver que, como ya habíamos, como ustedes habían escrito muy bien, los hombres encabezan como tal estas tasas de mortalidad por ruptura del aneurisma. Y acá nos dicen un dato adicional y es que la raza blanca también tiene muchísimo más riesgo de que se genere esta ruptura. Acá podemos ver básicamente lo mismo, acá lo único es que nos está ilustrando solamente en relación a la edad y al género o al sexo. Y es que, de nuevo, los hombres tienen muchísimo más riesgo de desarrollar aneurisma de aorta abdominal roto. Algunos factores adicionales de ruptura del aneurisma, tenemos tres principalmente. El primero es una hipótesis que hace la USAID al respecto y es sobre la relación del FEP1 con el riesgo de ruptura. Su argumento principal era la relación que había con los pacientes con EPOC y pues por lo tanto con el índice de tabaquismo, porque pues como ya se sabía, estos pacientes tienen mucho más riesgo de desarrollar este tipo de aneurismas y por lo tanto pues que se rompan también. Entonces ellos enunciaban que aumentar la FEP1 podría ser un factor protector contra la ruptura, el intervalo de confianza de 95% y el riesgo relativo nos dice que efectivamente es un factor protector, pero pues no hay mucha información al respecto, entonces se deja como paso a que se desarrolle más en la investigación, pero es una hipótesis pues interesante que les quería traer. Los trastornos del tejido conectivo, como había dicho Natalia, entonces específicamente del colágeno tenemos a Ehlers-Danlos y el síndrome de Marfan. En cuanto a Ehlers-Danlos, tenemos una prevalencia de 4% de los casos en este tipo de condiciones. Se dice que la localización más frecuente es en las arterias ilíacas esplénicas, en los vasos renales y en la aorta, y el 18% va a presentar ruptura antes de los 40. Finalmente, las infecciones micóticas que tienen un 1% de prevalencia, la mortalidad es del 70% con un riesgo de ruptura del 50 al 80% que también es bastante alto y los agentes etiológicos más frecuentes que podemos ver presentes es el estafilococo, la salmonela, el estreptococo y el campylobacter. En cuanto a la presentación clínica, entonces se ha reportado que hay una triada para poder identificar como tal el aneurisma de aorta abdominal roto. Esta triada nos dice que es un paciente que llega por dolor abdominal, que puede ser también lumbar, hipotensión y masa abdominal pulsátil. Sin embargo, esta triada clínica la podemos encontrar solamente en un cuarto o en un 50% de los pacientes. Por eso les comentaba que muchas veces el diagnóstico se puede enmascarar con otras condiciones, como por ejemplo un dolor torácico, úlceras gástricas, úlceras duodenales o incluso con la colelitiasis y por eso en estas condiciones no podemos descartar también que haya la posibilidad de la ruptura del aneurisma. Hay unas presentaciones que son más usuales que otras. Dentro de las usuales tenemos la ruptura retroperitoneal, que se presenta como pueden ver acá en la imagen. Es la más frecuente de todas, está en el 80% de los casos. La clínica es un paciente que llega con un dolor muy severo abdominal o puede referirlo también hacia la parte lumbar, una hipotensión transitoria y el paciente seguramente refiere que no mejora el dolor con ningún cambio de posición. A la inspección encontramos un paciente pálido, puede estar diaforético. El examen físico, ustedes podrán encontrar masa abdominal pulsátil. Y acá hay un término muy importante que es la homeostasis hipotensiva.
o la hipotensión permisiva, y es un término que se trajo también con un sustento histórico, teniendo en cuenta cómo se comportaban estos pacientes que tenían sangrados agudos activos y pues también en escenarios de trauma, cómo se comportaba como tal estas cifras tensionales. Entonces, en cuanto a la homeostasis hipotensiva, nosotros la utilizamos para mantener un paciente en presión arterial sistólica menor a 100, idealmente 70 a 90 milímetros de mercurio, con el objetivo de no sobrecargar como tal esta hemorragia que ya está activa, porque si le damos líquidos, en caso de necesitar una resucitación muy agresiva o transfusión sanguínea, lo que podemos generar es, por ejemplo, hemodilución, coagulopatías, una hipertensión abdominal, y esto es porque el retroperitoneo, como pueden ver en la imagen, nos va a funcionar como una contención transitoria. Por eso estos pacientes pueden estar con hipotensión transitoria, y es debido como tal a esta contención de la hemorragia que tenemos. Es por eso que se debe evitar o se recomienda evitar este tipo de acciones que les comentaba de transfusión de líquidos o de sangre para evitar posibles complicaciones o mortalidad. Esto lo vamos a realizar hasta que no tengamos un control proximal de la aorta, que es lo que veremos en el manejo más adelante, pero es muy importante que tengamos este concepto presente porque va a ser clave en el manejo, eh, digamos, preoperatorio de los pacientes. Y también pues nos va a prevenir el riesgo de ruptura secundaria que puede ocurrir también por un mal manejo como tal del escenario clínico. La segunda presentación usual es la ruptura intraperitoneal. Esta va a corresponder al 20% de los casos. Estos pacientes sí van a tener una descompensación mucho más rápida, precisamente por la localización en la que se va a dispersar este sangrado. El 65% va a fallecer antes de llegar al hospital, y la clínica va a ser dolor abdominal severo, va a ser súbito, va a estar seguido de un colapso hemodinámico rápido, porque a comparación con la presentación retroperitoneal, pues aquí ya no vamos a tener esa contención que les comentaba de el hematoma o como tal del sangrado, sino que vamos a tener una dispersión por toda la cavidad intraperitoneal, haciendo que las cifras hemodinámicas del paciente colapsen muchísimo más rápido. Algunas presentaciones inusuales, como por ejemplo la fístula aortocava, esta se va a presentar en un 3% de los pacientes, generalmente simula o se presenta con un dolor torácico. La fístula aortoduodenal con la tercera o cuarta porción y la aortoureteral, ambas van a tener una clínica de hematuria y también de sangrado de vías digestivas altas. En cuanto al diagnóstico, entonces hay muchas formas de hacer el diagnóstico. Puede ser por ecografía, puede ser por resonancia o puede ser por angiotac. La que más se recomienda y la que se utiliza y se debe utilizar es el angiotac sin contraste como primer paso. ¿Por qué no utilizar las otras? Porque la ecografía no nos va a permitir, por ejemplo, una visualización completa de la anatomía de la aorta, de las ramas como tal, ni del espacio retroperitoneal, que como ya vimos es la presentación más común en los pacientes. Y en cuanto a la resonancia, pues realmente requerimos un tiempo muy grande de toma del examen, y además pues necesitamos la colaboración del paciente, y si tenemos un paciente inestable, pues cumplir estos criterios va a ser muy difícil. Entonces, la opción diagnóstica de elección es el angiotac sin contraste para poder evaluar primero como tal el hematoma, ver la extensión y pues ver como tal la situación clínica. Ya en una fase arterial se puede administrar contraste inyectado, hay que evitar el contraste oral. Si es posible tomar un corte sagital y coronal, y pues si hay posibilidad de realización, una reconstrucción en 3D para poder hacer la medición de la endoprótesis y pues como tal las mediciones endoluminales del aneurisma y del estado del vaso del paciente. Aquí les traje dos imágenes. Una, tenemos un corte
sagital y en la otra tenemos uno transversal. Ambas corresponden al mismo paciente y con la flecha les estoy señalando un signo que es muy característico de riesgo de ruptura y son estos depósitos como tal de calcio que se ven más blanquitos como tal que, por ejemplo, la, digamos, el color que hay intraluminal del vaso, este corresponde pues a todo el aneurisma y con el asterisco pueden ver como tal esa extensión hacia el retroperitoneo. Acá se puede ver muchísimo mejor y de hecho aquí vemos una disrupción como tal de estas placas de calcio, haciendo que a través de esa disrupción es que se difunda o digamos como tal que se vaya expandiendo ese hematoma hacia el retroperitoneo. Este es otro signo muy característico de la ruptura de aneurisma de aorta abdominal. Acá tenemos un corte transversal de nuevo y con las flechas le señalo un signo que se denomina hiperatenuación creciente, hiperatenuación porque se ve pues más con una mayor densidad, digámoslo así, que de nuevo el lumen del vaso y creciente porque tiene como una forma de luna o media luna. En el asterisco vemos de nuevo la difuminación de este hematoma y aquí generalmente pues este es un signo indicativo de que hay sangre ahí y que hay un paso como tal del lumen del aneurisma hacia la pared de la aorta. Por eso hay una diferenciación como tal en los contrastes. Listo. No, si tienen alguna pregunta, pues yo estoy ahí pendiente del chat. Continuando con los predictores de muerte, entonces, pues realmente hay factores y hay escalas, como pueden ver aquí en la tabla, que nos van a dar unos índices de mortalidad de los pacientes. Acá tenemos, por ejemplo, en cuenta el Glasgow, la edad, algunas variables o factores de riesgo, el estado de conciencia, si tuvo o no infarto, entre otras cosas. Y aquí pues les coloqué como algunos puntos clave que ya hemos mencionado que son importantes para tener en cuenta en cuanto a estos predictores de mortalidad. Sin embargo, pues esto es muy difícil de medir como tal en un paciente que tenga un aneurisma de aorta abdominal roto porque estamos en una situación de emergencia que puede llegar a ser de vida o muerte, pero aún así pues decidí colocarlo porque es importante que esto, si hay la oportunidad, pues se discuta en su momento con el familiar o con el acompañante del paciente para saber si realmente vale la pena o no someterlo, por ejemplo, a un procedimiento quirúrgico que pues puede generar un poco más de estrés sobre pues el estado emocional de la familia y claramente sobre el organismo del paciente. Puntos de corte como de nuevo predictor de mortalidad, pues tenemos 75 años en cuanto al factor etario. Índices de shock, entonces una hipotensión sostenida, aquí de nuevo hablamos de ese término de hipotensión permisiva, que era todo lo que les comentaba de qué parámetros debemos tener en cuenta y cómo debemos mantener al paciente en cuanto a las cifras tensionales sistólicas, que idealmente sean menor a 100 milímetros de mercurio. Dime, Gustavo. Que pueden interrumpir. Una pregunta. Sobre los criterios de diagnóstico, nosotros no podríamos utilizar, por ejemplo, una ecografía a nivel abdominal para observar esa dilatación a nivel de la aorta. Sí, pero como les mencionaba, la ecografía es limitada en cuanto a que no puedes visualizar la anatomía completa de la aorta y recuerda que la presentación más común es la retroperitoneal y a través de ecografía es muy difícil llegar a visualizar este espacio. Entonces, por eso se prefiere el angiotac. Pues no sé si el doctor Barrera de pronto tenga alguna Sí, la comentario. pregunta es válida y es que, bueno, para confirmar el diagnóstico uno pudiera asociar el ultrasonido de la presencia del aneurisma, pero afinar el resto de hallazgos para pensar en que tiene signos de ruptura, que tiene un hematoma retroperitoneal, pues si el paciente está choqueado y tiene cambios de hipotensión y le hago un mapeo rápido con ultrasonido y veo que tiene una dilatación aneurismática, pues ya tengo confirmado el diagnóstico. Lo importante es que hay que pensar en el diagnóstico, afinar el diagnóstico. Ya
El resto de la información que vemos que nos da la tomografía nos sirve para tomar una decisión quirúrgica, definir si debemos pasar el paciente, si podemos hacer una endovascular o cirugía abierta. Es que es por eso vino mi pregunta, porque lo que yo tengo entendido es que la ecografía es más, digamos, más barata y más fácil de hacer. Por eso, por ejemplo, un paciente que El esté problema es el paciente que está choqueado y está con ruptura. En ese paciente no podemos perder el tiempo, que el ultrasonido lo más rápido en nuestro medio que está disponible ya acá y todo el hospital es una tomografía inmediata que nos da precisión. al- Para otros eventos en medición de aorta, seguimientos de pacientes en consulta, hacer tamizaje, de acuerdo, el ultrasonido puede ser el primer sistema de tamizaje para evidenciar una dilatación que probablemente en un paciente obeso el examen clínico no lo dé. Listo, perfecto. Muchas gracias, doctores. Gracias, doctor. Continuando entonces, predictores de muerte, además de estas cifras de tensión arterial que les comentaba y el estado clínico actual del paciente, claramente los pacientes que tengan falla renal o una anemia severa claramente van a tener mucho más riesgo de muerte o de mortalidad también, ya sea por el procedimiento quirúrgico o como tal, pues por la ruptura del aneurisma per se. Las variables intraoperatorias, se ha descrito que la elección o como tal en dónde se haga el pinzamiento, si es suprarrenal o infrarrenal, también va a influir en la mortalidad. El pinzamiento infrarrenal se ha visto como una acción con menor índice de mortalidad en estos pacientes y de un mejor control también proximal del aneurisma. Y las variables posoperatorias, como algunas complicaciones que pueden suceder, que puede ser, por ejemplo, infección del sitio quirúrgico que se presente después del procedimiento. Hablando un poco ahora del manejo del aneurisma, entonces pues tenemos distintos abordajes, tenemos el manejo transabdominal, el manejo retroperitoneal, el EVAR como ya habíamos mencionado, y finalmente pues vamos a hacer una comparación entre estos dos. Entonces, como primer medida, se dice o se recomienda que debemos introducir, como vemos aquí, un balón intraórtico o supracelíaco de manera que podamos tener un control proximal y vamos a tener un mejor control del sangrado en estos pacientes. Se va a posicionar de forma percutánea a través de un acceso femoral. Se va a inflar a nivel de la aorta. Aquí podemos ver, por ejemplo, las dos arterias renales, entonces por eso se hace superior a esto para tener un control proximal y que de ahí hacia abajo pues podamos realizar el procedimiento con un mayor control de las variables. Entonces, creo que Camilo levantó la mano. Buenas noches, ¿cómo estás? Hablas con Camilo Medina, cirujano vascular de Medellín. Hola Camilo, ¿cómo estás? Bien, bueno, ahí cuando tú haces la, comentas esto de este balón, eso es una forma de hacer un endoclam, ¿sí? O sea, no es usualmente, es una muy buena herramienta, es una buena alternativa, pero no siempre se hace de forma rutinaria. Eso depende de la estabilidad y la condición hemodinámica del paciente y la complejidad y la anatomía del paciente. Entonces, antes de que avances en eso, ¿sí? Yo pienso que describe primero que todo, ¿sí? Los abordajes tanto transabdominales como por lumbotomía y de pronto más adelante cuando estés hablando de las diferencias entre el abordaje endovascular y abierto, pues podemos tocar nuevamente el tema del endoclam, que es el balón de oclusión aórtica. Ok, listo. Lo mencionaba porque digamos, con la referencia que tuve para realizar la presentación, comentaban que, y ahí era donde iba a pasar, era que en el manejo transabdominal lo primero que se debe hacer es la colocación de ese balón aórtico, de manera que, como les comentaba, haya mayor control del sangrado del paciente. Sin embargo, pues voy a continuar y, por supuesto,
pues todas las observaciones que puedan ser realizadas pues por ustedes que tienen mayor experiencia que yo, pues muchísimo mejor porque también estoy aprendiendo. Entonces, continuando un poco, una vez realizado este paso, se recomienda que la inducción entre la anestesia y la incisión quirúrgica, que en este caso es sifopúbica, sea bastante corto y que el uso de Cell Saver también ayuda pues a los pacientes y a nosotros y pues bueno a los cirujanos como tal a que se tenga una menor pérdida como tal y un menor uso de transfusiones en el momento de la operación y por lo tanto pues que también haya un menor riesgo como tal de complicaciones. También se recomienda que el anestesiólogo introduzca una sonda nasogástrica de forma que en el momento de la cirugía a través de esta sonda se pueda identificar el esófago y de esta forma pues diferenciarlo como tal de el tronco de la aorta para hacer el pinzamiento y una vez realizados todos estos pasos, podemos pasar al control proximal, que va a ser lo primordial. Entonces, se dice que hay, pues digamos, dos escenarios en este paso de control proximal y es en un paciente hipotenso que no esté estable y necesitemos un control rápido de la aorta, se va a hacer teniendo como referencia el ligamento gastrohepático. De esta forma, pues vamos a pinzar la aorta, como se ve aquí en la imagen que se expone el tronco celíaco. En el paciente normotenso, entonces lo que se va a hacer es que pues vamos a tener un control muchísimo mejor y se puede hacer una liberación y movilización del lóbulo hepático izquierdo, de manera que podamos tener visualización de este tronco de la aorta y hacer el pinzamiento. En el paciente normotenso se puede hacer, o como tal la disección de estas fibras, decía que se puede hacer de forma manual o con pinza quirúrgica. Entonces, una vez hecho este control o después de haber pues hecho todos estos pasos, es primordial el control distal. Acá lo que vamos a hacer o de lo que vamos a depender como tal es de la extensión del aneurisma. Usualmente se hace identificando las arterias ilíacas comunes. Si el paciente está estable después de hacer el control proximal y no tiene ningún aneurisma o si se detecta algún aneurisma en las arterias ilíacas comunes, entonces lo que se debe hacer es controlar como tal las ilíacas internas y las ilíacas externas. Y una vez tenemos ya todo este escenario controlado y tenemos todas estas variables verificadas, podemos retirar ese balón intraaórtico que se había posicionado inicialmente en el procedimiento y empezar como tal la exposición del tronco de la aorta, que pues en este caso es el que vamos a manipular, de manera que el abordaje como tal que se recomienda es infracólico. Aquí vamos a movilizar el intestino delgado como tal a la derecha para tener exposición. Se hace un coger duodenal para poder, después de la movilización del duodeno y como tal ver el pedículo renal, identificar la vena renal izquierda y de esta forma tener una visualización directa del cuello de la aorta y pinzarlo. En cuanto al manejo retroperitoneal, pues realmente se hacen los mismos pasos, se debe hacer control proximal, se debe hacer control distal. Aquí el cambio, pues claramente va a ser por dónde vamos a ingresar. Entonces aquí vemos que la incisión en el abordaje transabdominal era sifopúbica. Aquí vamos a tener en cuenta el borde lateral del recto abdominal. Vamos a ir por todo el espacio intercostal de la décima costilla hasta el borde posterior axilar. Y a través de ese espacio es que se va a realizar el abordaje quirúrgico. Y de nuevo, como les comentaba, se deben hacer pues los mismos pasos de identificación para poder pinzar la aorta. En cuanto al EVAR, entonces tenemos algunas ventajas y algunas dificultades en la realización del proceso. En cuanto a las ventajas, como les comentaba, pues cada vez se vienen realizando más cirugías con este abordaje, es menos invasivo, no requiere la parotomía como si requerían los dos abordajes anteriores, no se va a hacer pinzamiento cruzado, hay un menor sangrado quirúrgico también porque es menos invasivo
Disminuye la mortalidad, como vimos en las gráficas del inicio de la presentación. Hay menos complicaciones posoperatorias y una menor estancia hospitalaria. Sin embargo, en cuanto a las dificultades, podemos encontrar la anatomía quirúrgica del paciente. Entonces, por ejemplo, que sean unos vasos de difícil acceso, ya sea porque haya una oclusión como tal o que sea muy tortuosa la entrada, que haya un equipo quirúrgico 24 horas. Para este tipo de procedimientos, pues necesitamos un equipo entrenado que pueda realizar este tipo de procedimientos, y tener 24 horas, pues un equipo que pueda realizarlo es muy difícil. Centros especializados, idealmente pues deberían realizarse en estos centros, pero pues se realiza, pues para eso hay cirujanos cardiovasculares entrenados en estos procesos, y por eso es que la experiencia del cirujano, como en todo proceso quirúrgico, cuenta también muchísimo. En este sentido, pues no solamente que pueda hacer el EVAR o este tipo de procesos mínimamente invasivos, sino que también esté preparado para un abordaje abierto por complicaciones que se puedan presentar en medio de la cirugía o como tal con el paciente. Y lo que mencionaba el doctor cuando hicimos la acotación en el diagnóstico, y es que el angiotac como tal se debe realizar de forma rápida. Debemos tener un control hemodinámico del paciente rápido, porque se ha reportado que el 88% de los pacientes mueren a las 2 horas de ingreso al hospital, precisamente porque el diagnóstico no se hace de forma rápida u oportuna, o son pacientes pues que llegan ya muy descompensados. Entonces, en estos pacientes que necesitamos un acceso rápido, el EVAR puede ser muy funcional, y ahorita les voy a comentar alguna consideración que debemos tener en cuenta en cuanto a las endoprótesis, habiendo dos tipos que se usan principalmente y cuál debemos elegir entre una y la otra, teniendo en cuenta, por ejemplo, esta variable. A continuación les dejo un video muy corto que ilustra un poco mejor cómo es el procedimiento EVAR, para que podamos tener una mejor perspectiva del procedimiento. Juli, qué pena, es que no sé si es que el video no tiene sonido, es que realmente no se escucha. Ay, discúlpenme, ya les comparto el sonido. Guidewire is Ay, ¿ya se introduced escucha? Listo ya. Gracias. into the abdominal aorta through a femoral artery. This is followed by the sheathed main body of the stent graft, which is positioned with the use of fluoroscopy. The body of the stent graft, composed of a non-permeable polyester material supported by a self-expanding flexible metal frame, is partially deployed, with the undeployed upper portion of the device positioned immediately below the renal arteries. A second guide wire is introduced through the contralateral iliac artery into the open lumen of the contralateral limb of the stent graft. The top cap is removed, deploying the suprarenal stent and anchoring the stent graft to the vessel wall. The contralateral limb component of the stent graft is then introduced and deployed with overlap sufficient to prevent leakage around the junction of the main body of the device and the proximal end of the limb, and so that the distal end of the contralateral limb is located superiorly to the internal iliac artery. The ipsilateral limb of the stent graft is deployed in similar fashion. A balloon is then introduced and used to expand all graft-to-vessel and graft-to-graft junctions in the proximal to distal direction to ensure a tight seal. Finally, the sheaths and guide wires are removed and the femoral arteries repaired. Aortic blood subsequently flows through the stent graft. Endovascular abdominal aortic aneurysm repair is intended to relieve further pressure on the aneurysm and reduce the risk of further dilatation or rupture. Listo.
Entonces, bueno, esa es la técnica EVAR, así es como este es un tipo de endoprótesis que es bifurcada, como pueden ver, es como un pantaloncito que se coloca ahí y esto es lo que nos va a permitir como tal volver a generar ese flujo normal que debemos tener como tal en el vaso, controlando, como les comentaba, las ilíacas comunes y pues la aorta abdominal. Acá como pueden ver y como les mencionaba al inicio, se coloca la endoprótesis infrarrenal idealmente. Entonces, acá pueden ver una imagen de la colocación de la endoprótesis. Esta es una reconstrucción 3D y aquí vemos como tal un tag que nos permite comprobar también la colocación de la endoprótesis aórtica. Acá tenemos de nuevo una bifurcada. Y finalmente, pues les dejo un algoritmo que resume un poco lo que ya discutimos y es cómo actuar frente pues al escenario clínico que se nos presente. Si nos llega un paciente en el que tengamos sospecha de ruptura de aneurisma o que tenga como tal la triada clínica que habíamos comentado, entonces lo que debemos saber es que si ya se sabe que tiene un aneurisma que no se ha tratado, entonces iniciar el protocolo de aneurisma de aorta abdominal vascular y si no, se toma creatinina. Si la creatinina es menor a 1.6 y no tiene alergia como tal al contraste, entonces se le puede hacer un angiotag abdominal con contraste intravenoso. Recuerden que se debe evitar el contraste oral. Y si la creatinina es mayor a 1.6 o el paciente es alérgico al contraste, entonces se toma un TAC sin contraste. Se interpreta y si en la interpretación se evidencia aneurisma con extravasación, entonces de nuevo se inicia el protocolo vascular. Si se evidencia isquemia mesentérica o embolia, entonces se inicia el protocolo vascular para isquemia mesentérica y si no hay evidencia de aneurisma de aorta abdominal o de extravasación, entonces se deben evaluar otro tipo de diagnósticos que sean compatibles con la clínica. Aquí, en cuanto a lo que les decía de la elección entre una endoprótesis u otra, que es esta que es la aortomonoiliaca o como la que veíamos en el video y en la imagen anterior de la representación en 3D, que es la bifurcada, debemos tener en cuenta como principal factor la anatomía del paciente. Y aquí influyen dos cosas. La primera es que necesitemos, por ejemplo, un acceso vascular rápido y la segunda es que el paciente tenga un acceso tortuoso o tenga algún tipo de calcificación que nos impida como tal acceder. Entonces, teniendo en cuenta esto respecto al primer factor, se recomienda más la aortomono ilíaca, la ortomoniliaca o eh, pues la bifurcada, creo que esta es la que más se utiliza realmente. Em, y teniendo en cuenta otros estudios, pues se reporta que en cuanto a tasas de infección, la bifurcada tiene menor tasa de infección que, por ejemplo, la monoiliaca. Entonces, en resumen, tengo entendido que se utiliza más la bifurcada, pero pues no sé, doctores, ustedes que tienen más experiencia, cuál sea la que se utilice más en los pacientes en la clínica o en el hospital. Bueno, Juliana, buenas noches. Aprovecho, qué pena, hago un paréntesis acá. Eh, yo soy cirujano vascular allí en Medellín, ¿sí? Eh, gracias primero que todo por la presentación, muy buena presentación, Juliana. Todavía no me Eh, queda una parte, doctor, todavía. sí, no, sino que pues aprovechando ahí este paréntesis, porque creo que tengo que salirme ahorita a otra reunión. Quiero que de pronto cositas queden puntuales de pronto de este tema que se revisó, de este tema que se revisó. Y uno es, pues, la sospecha clínica es fundamental, siempre sospechar esa triada, que pues, yo sé que se presenta solo hasta un 60%, pero hay que tener la sospecha clínica. En cuanto a lo que tú hablabas de el balón de oclusión, no es mandatorio porque recuerda que esto es algo que se puede colocar siempre y cuando uno tenga un angiógrafo y tenga la posibilidad de una sala híbrida o definitivamente el paciente vaya a ser llevado a un manejo endovascular. Entonces lo que quiero que de pronto se lleven de concepto es que
ya sea un abordaje abierto o endovascular, lo que importa es el clampeo de la aorta de una forma expedita, rápida, para controlar obviamente el sangrado. Y esto lo determina también el estado hemodinámico del paciente. Paciente que llega con un aneurisma de aorta roto puede debutar estable, inestable o en extremis. Entonces, eso determina la prontitud del clampeo, ¿sí? Y la pertinencia de hacerle más estudios. Entonces, pues quiero que se lleven el mensaje de no es el balón de oclusión aórtica algo mandatorio, sino controlar y hacer un pinzamiento de la aorta. Por otro lado, se sigue debatiendo y hay muchos estudios que tratan de definir qué es más favorable, si hacer un control o hacer un manejo endovascular o un manejo abierto. Hay mucho debate, pero en principio, para poder hacer cualquiera de los dos, lo que tú mencionabas, hay que tener un protocolo y se debe hacer en centros donde tengan volúmenes y tenga insumos, herramientas y sobre todo hay un entrenamiento por parte del cirujano vascular para resolver esta patología. Porque lo que sí está claro es que si no existen estos protocolos, la mortalidad es muy alta. Entonces, hay que partir de eso, que haya un protocolo, que el centro esté entrenado en la atención de este tipo de pacientes. Y por otro lado, no siempre se puede resolver con un manejo endovascular porque son casos urgentes. Entonces uno cuenta y necesita, o depende de varios factores, entre esos, la disponibilidad de las endoprótesis. No hay un stock de endoprótesis en todos los hospitales. Algunos cuentan con esto, pero en Colombia desafortunadamente no. Entonces se tiene que esperar que la casa comercial llegue con una endoprótesis. Entonces, casi te puedo asegurar que son poquitas las instituciones, depende del estado hemodinámico del paciente, que pueden manejar este paciente de forma endovascular. Entonces, casi se hace seguro un manejo abierto. ¿Listo? Pero es importante conocer que existe esta posibilidad. Y esa opción de colocar el balón también es muy válida, pero tiene que contar con una sala de angiografía. Bien. Y nada, pienso que lo que tú discutes, digamos, de esa pregunta que al final haces de qué tipo de endoprótesis, si aortomonoilíaca o una endoprótesis bifurcada, la tendencia es resolver de una vez la situación con una endoprótesis bifurcada. Es muy poco frecuente utilizar endoprótesis aortomonoilíacas. Primero porque la tendencia también es hacer el paciente con anestesia general y anestesia local si el paciente está inestable y pues tener una femoral y hacerlo posteriormente un bypass femorofemoral cruzado que es para darle flujo a la otra extremidad, pues con anestesia local realmente es muy doloroso, o sea, no se puede. Y también se necesita de este tipo de dispositivo y no es fácil tampoco conseguirlo. Entonces, para esa pregunta, si uno va a hacer el manejo endovascular, lo ideal es hacerlo con, con un dispositivo bifurcado. Muchas gracias por la presentación, me tengo que retirar. Gracias, doctor. Muy amable. Vale, chao. Doctor Medina, muchas gracias. Muy bien. Bueno, doctor Barrera, yo no sé si usted tiene algo que agregar antes de continuar con la parte final. No, estuvo muy bien todo lo que dijo el doctor Medina. Continúa y terminamos tu presentación. Listo, doctor. Entonces, continuando y ya esta parte final es, ¿qué nos dice la evidencia pues de todo esto que hemos hablado en cuanto al manejo quirúrgico y el abordaje como tal que le hacemos a estos pacientes? Tenemos estos tres estudios que son como los más importantes en el área vascular, el ECAR, el AJAX y el IMPROVE, y uno que traje adicional de Cochrane, que nos habla como tal de nuevo el manejo de los aneurismas rotos, pero también al final nos hace un análisis de estos tres estudios y cuál es la recomendación final.
Entonces, rápidamente, en cuanto a la HAX, este fue un estudio que se hizo en el 2004 al 2011 en Ámsterdam, es holandés. Utilizó pacientes aleatorizados entre EVAR y cirugía abierta y realmente se encontraba que pues no habían resultados estadísticamente significativos en cuanto a las tasas de mortalidad y las complicaciones a 30 días. Aquí el porcentaje en EVAR fue 21% y de cirugía abierta en 25% a 30 días y a 6 meses, 28% y 31% respectivamente. En las complicaciones, de nuevo, no hubo diferencias significativas en cuanto a las complicaciones cardíacas mesentéricas, ACV, reintervención o amputación. La única fue la complicación renal en un 11% en EVAR y 31% en cirugía abierta. Y las limitantes del estudio es que ellos tuvieron una mortalidad inferior a lo esperado porque tenían una selección de los pacientes en cuanto a que no incluían los aneurismas que fueran muy complejos. Entonces, solamente incluían el 22% de los pacientes que tenían ruptura de aneurisma y la mayoría, como les comentaba, se excluía porque eran pacientes complejos o tenían anatomía inadecuada y pues no permitía realizar el procedimiento EVAR. En cuanto al estudio de CAR, este fue un estudio del 2008 al 2013 con 107 pacientes. Tuvo unos resultados muy similares al estudio anterior en cuanto a tasas de mortalidad a los 30 días. El EVAR tuvo 18% y cirugía abierta 24%. Y al año EVAR tuvo 30 y cirugía abierta 35%. Las complicaciones menos graves que se encontraron fueron las pulmonares, en EVAR con 15.5% y en cirugía abierta 41%, y la estancia en UCI fue de 7 días para EVAR versus cirugía abierta 12 días. Finalmente, el IMPROVE, entonces fue un estudio multicéntrico en Canadá, en centros especializados de Canadá e Inglaterra. Ellos manejaron una aleatorización distinta a los otros estudios porque lo que hacían era aleatorizarlos al momento del diagnóstico. La mortalidad a 30 días tampoco fue estadísticamente significativa, una diferencia muy corta como pueden ver, con EVAR 35% y cirugía abierta 37%. Y ellos daban algunos parámetros que tuvieron en cuenta en cuanto a estos índices de mortalidad, señalando que el más importante y el que demostró mayor influencia fue el diámetro del cuello del aneurisma de la aorta. En Cochrane, el estudio hace su propio análisis y de nuevo muestra que no hay resultados estadísticamente significativos en cuanto a la mortalidad a 30 días. Ellos tienen en cuenta ahora endofugas, complicaciones miocárdicas, renales y respiratorias. Y también la mortalidad a 6 meses, como lo habían hecho los otros estudios. Y finalmente muestra este forest plot que compara el AJAX, el ECAR y el IMPROVE y el estudio que ellos realizaron y lo que concluye, y es la conclusión también de la charla del día de hoy, es que, como mencionaba el doctor Medina, realmente en investigación no hay prueba de que un procedimiento EVAR o cirugía abierta supere al otro en cuanto a disminución de las tasas de mortalidad o de complicaciones como acabamos de ver, sino que por eso es que mencionaba que el cirujano debe estar preparado para cualquiera de los dos escenarios que se pueda presentar en la clínica. Y eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Creo que Gustavo levantó la mano. Sí, Julia, primeramente, gracias por esa presentación, estuvo muy buena. Gracias. Yo quisiera saber cuál es si utiliza heparina en esos tipos de procedimientos, preoperatorio o no se recomienda. O sea, ¿cómo es la cuestión? Pues de la revisión que yo hice, el doctor Barrera me corregirá, la heparina no se utiliza en estos pacientes, sino hasta que se coloca la endoprótesis. Ahí sí, algunos estudios reportaban que heparinizaban después de hacer la colocación, pero antes no. Muy buena la pregunta. Sí es muy importante definir en qué estado hipovolémico está el paciente. La mayoría de los casos no necesitan heparina.
están tan hemodiluidos que poner heparina aumenta el sangrado posoperatorio e intraoperatorio. Sin embargo, cuando se hace un control en un paciente que tiene un aneurisma roto, que está contenido, que no ha perdido su volemia, hay que considerar la anticoagulación, o si no, al poner la pinza y hacer el control distal y proximal, termina uno con trombos dentro de la aorta y termina trombosado todo el procedimiento. Entonces es una buena pregunta, bastante, digamos, específica para la técnica quirúrgica y los hallazgos intraoperatorios, pero no, digamos, es un tema que tiene que manejar el cirujano que está con el paciente, de acuerdo con su equipo y el anestesiólogo, pero nadie puede ocurrírsele ponerle heparina a un paciente de estos antes de que haya sido abordado por el cirujano. Esa es como la recomendación a la pregunta que me parece pertinente e importante. Gracias, doctor. Otra pregunta, Juli. Es que, por lo que entendí, esa prótesis se pone en todo el seguimiento de la aorta después de las renales, ¿cierto? Pues teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta también que existen otras arterias que van a salir de esta porción, ¿cómo, cómo se hace en el flujo de esas otras arterias colaterales? Por ejemplo, las gonadales o la mesentérica inferior, porque van a estar cerradas, ¿no? Entonces se supone que van a estar tapadas. Em, o sea, tapadas O sea, ocluidas o... O sea, que apenas si no me hago entender, o sea, si pasa la prótesis durante esa porción de la aorta, ¿cierto? O sea, después de la renal, existen otras arterias que también van a salir de esta porción. Ah, ok. Y en la prótesis, por lo que tengo entendido, el procedimiento es como que va a literalmente, como que pasar el flujo solo por la aorta y no va a tener en cuenta las otras arterias colaterales. ¿Sí me hago entender, Julio? Sí. O sea, ¿cómo se Hola, reperfunde? buenas noches. Sí, se hace entender, yo no entiendo su pregunta. Eh, bueno, varias cosas. Uno, la mesentérica inferior, en términos generales hay unas indicaciones especiales, pero en lo general no pasa nada si se ocluye, porque va a tener mucha colateralidad por diferentes arcos, que bueno, no merece la pena ahondar en esto, pero pues si algún día repasan la anatomía, básicamente está la explicación, entonces no pasa nada si se ocluye la mesentérica inferior. Y como ya lo dijeron, pues la prótesis por lo general es bifurcada, por lo tanto va hasta las ilíacas comunes, de tal manera que tanto las ilíacas internas como externas quedan con el flujo pues permeable y no habría ningún inconveniente con la circulación pélvica ni la circulación de los miembros inferiores. Perfecto, doctora, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta u observación también. Muy bien, yo quiero, Juliana, felicitarla. Creo que hizo un abordaje muy completo del tema. Eh, es bien profundo y tocaste todos los aspectos relevantes. Hay muchos temas que, digamos, se necesita tener más conocimientos y como de las cosas más básicas y avanzar hacia lo técnico. Creo que hiciste un muy buen abordaje. Te quiero felicitar por eso, a lo que estamos acostumbrados en el grupo. Usaste el tiempo, la información y las gráficas adecuadas. Creo que la información queda amplia para todo el grupo y para que puedan profundizar en los temas que quieran. La, la situación del aneurisma roto es complejo porque nuestros hospitales no siempre son la primera puerta para el acceso de estos pacientes y el paciente puede ser remitido ya con ruptura de otro hospital y ahí ya se ha perdido mucho tiempo. Entonces, digamos, la realidad es que no siempre el paciente va a llegar a nuestra primera puerta en el hospital donde se le puede ofrecer el tratamiento. Pero dijiste unos conceptos muy claros de la reanimación hipotensiva, de no subir la presión arterial, de no aumentar el sangrado, que me parece que es muy importante para el grupo. Y también es muy importante entender claramente la secuencia de las imágenes, tener claro en la cabeza que hay que sospecharlo, las edades, los factores de riesgo y definir rápidamente un paciente de estos si tiene o no un aneurisma roto para poder avisar al grupo
o si debemos remitir a otra institución, hacerlo lo más rápido posible. Entonces yo creo que se tocaron todos los aspectos relevantes, los estudios donde se tiene la tecnología, siempre tenemos la limitación de si tenemos o no la capacidad de poder ofrecer la tecnología, pero viste también estudios que muestran que la sobrevida es igual en manos entrenadas, en cirujanos expertos, tanto para una técnica como para la otra. Entonces, tampoco es una limitante para que el paciente salga vivo el tener o no la tecnología necesaria. Y sí se necesita que el equipo esté entrenado para hacer las dos situaciones y poder ofrecerle al paciente en ese momento lo que se necesita. Yo creo que ya cumplimos con el tiempo. Muchas gracias a todos los asistentes. Tuvimos 30 participantes. Juliana, una gran presentación y la participación del doctor Medina, de la doctora Lina Sanabria y pues yo creo que suficiente para que podamos ir a descansar y nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos. Gracias, doctor. Gracias a todos por participar el día de hoy. Muchas Muchas gracias. gracias, buenas noches. Muchísimas gracias. Entonces, Gracias. nos vemos para la Buenas próxima noches. check-in que tengamos. Esperemos que sea como presencial en esta ocasión. Gracias, Juli. Gracias, doctores. Que estén bien.